nombre es Kenia Noemi Fuentes y a continuación presentaré mi breve análisis acerca de la novela La ladrona de libros. Cuando iniciamos a leer este libro y nos damos cuenta que la narradora va a ser la muerte, me dejó un poco impresionada con esta característica muy poco común en los libros, pero a la vez la hace muy interesante. Aparte de que La ladrona de libros tiene una historia muy bonita y muy conmovedora, llegué a comprender mucho acerca de cómo eran las cosas en la Segunda Guerra Mundial en esta historia y todo lo que sufrieron los alemanes. También nos brinda cómo la niña buscaba la forma de saciar sus enormes ganas de leer. Esto nos deja un mensaje a nosotros para tomarle amor a las lecturas. En estas últimas partes sentí demasiado el sufrimiento de Liesel, que Liesel tocó que vivir con la muerte de todas las personas que más amaba, el día que surgió el bombardeo, y ella fue la única sobreviviente en este acto. No quiero ni imaginarme lo que aquella pequeña niña estaba sintiendo en este momento. Este libro nos envolvió con su hermosa historia, pero a la vez es un poco triste. La séptima parte de la novela La ladrona de libros, que Hans emprendió un negocio para ya él no aguantar hambre, poder salir adelante, para él poderse superar y hacer muchas cosas. Como decíamos anteriormente, también Liesel lo acompañaba en ocasiones, se puede decir, no en todo el tiempo. Y empezaron con los años, ¿verdad? Ya en la octava parte es diferente. Dice que como la hermana pequeña de Rudy había escuchado unas voces que en la cocina. O sea, voces tentadoras se pueden decir. Que sus voces martillaban la puerta. O sea, se escuchaba feo. Ellos estaban asustados y después los tres pequeños Steiner jugaban en el cuarto al otro lado del dominio. Los tres escuchaban el radio en el cuarto, que por cierto eran ajenos, a todo volumen. Rudy esperaba que eso no tuviera nada que ver con lo que había sucedido en el colegio. Rudy esperaba que eso no tuviera nada que ver con lo que había sucedido en el colegio la semana anterior. Había decidido no contárselo a Eliezer, o sea, no comentarlo, o sea, no sacarlo a la luz, como decimos, ¿verdad? También estaban hablando con ella en la casa. Construyó tres formaciones en separado que conducían a la misma torre del dominio. Juntos verían caer lo que planeaba con tanto cuidado y sonreirán ante la belleza de la destrucción. Como escuchábamos en la parte que creo que Rudy no tenía la mínima o plena confianza en Eliezer, porque no le quería contar las cosas que estaban sucediendo. Como también habíamos escuchado anteriormente, habían escuchado voces y los tres hermanos estaban escuchando la radio en el cuarto. Bueno, esto ha sido todo. Mi análisis de mi siguiente compañera. Recuerdo a lo que quiso descartar de aquel verano con los años. Muchas palabras despiado y el papel está medio llevarlo en el bolsillo, pero aún así hay frases que no consiguió olvidar. Es increíble cómo él se inspiró para poder emprender, para buscar algo, para ya no aguantar hambre. Y como se decía anteriormente, él buscaba la manera para ya no aguantar hambre, y de igual manera Eliezer lo acompañaba también en algunas ocasiones. Muy buenas tardes, compañeros, licenciada. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes.
El día de hoy daré a conocer un análisis de la novela literaria La ladrona del libro, ya que estamos para concluir con sus últimas partes. En 1942, la ciudad de Mochín se preparaba para lo inevitable. El oficio de pintor de Hanks llegó a darle fortuna a su negocio, le dio impulso. Algunos días lo acompañaba Liesel por las calles de la ciudad. Arrastraban los trastos de pintura. Mientras pintaba, le contaba historias de lo que había sido su vida anteriormente, de todo lo que él había hecho. Liesel perdonaba si él repetía nuevamente alguna historia ya contada. A la hora de descanso, lo que Hans hacía era comer, echarse un trago o tocaba el acordeón, que era precisamente lo que Liesel disfrutaba tanto o recordaba mejor. Liesel ve a su amigo Rudy presentarse en la ceremonia de jóvenes en las pruebas de atletismo. La muerte sigue siendo presente en la historia como narradora. Siempre nos incorpora tonos de ironía acerca de los personajes y el crecimiento de la guerra. Max, el joven de tan solo 25 años que se encontraba escondido en el sótano de Hanks durante varios meses, ante el riesgo de ser encontrado, él tuvo que abandonar el lugar. Lastimosamente, Rosa y Hanks murieron, ya que cayó unas bombas en la madrugada. Entonces, Liesel estaba escondida en el sótano. Ella tuvo la oportunidad de no fallecer. Ella vivió. El libro que la salvó del ataque se perdió sin que nadie se diera cuenta. Es por ese el motivo de que es la muerte quien toma la narración. Muy buenas tardes, estimada licenciada, compañeros y compañeras. Mi nombre es Katherine Gisela García y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. La ladrona de libros. Pues hemos llegado a la 10ª parte de esta hermosa lectura y pues fue un libro muy llamativo para mí, pues ya que me ha dejado muy consternada con la historia de Liesel, con lo que tuvo que vivir a pasarle a lo largo de su pequeña vida, de sus 13, 14 años que cumplió. Pues vemos que en la 7ª parte ella y su padre trabajaban pintando las persianas de las casas de color negro, pues así evitaban un poco que los bombardeaban. Pues vemos también que en esta etapa pues fue el llamado de las sirenas, lo cual tuvieron que despedirse de Max porque no lo podían llevar. Fue muy duro para ellos tres dejar a Max en el sótano, puesto que no lo podían llevar con ellos porque era muy arriesgado. Y pues vemos que Eliezer, cuando estaba en el sótano con los demás, lo único que hacía para tranquilizarlos era leerles cuentos de un libro que ella tenía en sus manos. Pues también vemos donde Hans Uberman, por un poco de comida, ellos encontraron a Max, lo cual Hans tuvo un castigo que fue donde le pegaron 3 latigazos en la espalda. Y luego después él llegó a su casa y no dejaba de echarse la culpa porque también en ese momento Max había huido de la casa, se había ido pues porque lo descubrieron y pues no tenía otra salida que marcharse, y nada más les agradeció por todo lo que habían hecho por él. Pero Hans Uberman no dejaba de echarse la culpa. Pasó 3 semanas así que pensaba que ya iban a llegar
los nazis a traerlo y que lo iban a castigar. Pues al final llegaron unos hombres de abrigos largos y negros y él gritó, aquí estoy, pero ellos dijeron, no, tú no nos sirves, estás muy viejo. Entonces, tú no nos sirves, estás muy viejo. Entonces ellos tocaron a la puerta de Rudy y pues a quien buscaban era él. Pero Rudy en sí no quería irse, la mamá no quería que se lo llevara. Y pues también vemos a Rudy en una parte donde dice que a Rudy lo obligaron a sacarse la ropa y quedó totalmente desnudo. Pues también vemos que el castigo de Hans Uberman fue irse a la guerra, ya que puesto a esto Liesel y Rosa no querían, pues porque no querían que fuera, porque no querían perderlo, porque sabían el riesgo que llevaba, pero ellas no quisieron, pero al final Hans tuvo que ir y pues a pesar de que ellos pasaron hace un tiempo y pues vemos que también Hans no, no estaba en sí en una guerra, estaba más era como un bombero, pues porque él se encargaba de ir y apagar los fuegos, de consolar a la gente, de darles comida y de rescatar a aquellos que estaban aterrados después del bombardeo. Y también vemos que ya era casi Navidad. Pues en Navidad Rosa le dio un libro a Liesel que le había dejado Max Uberman, ya que se lo había dado a Rosa, pero Rosa no se lo daba a Liesel, pues porque pensaba que no estaba preparada para eso, pero en sí le dijo que ella siempre estuvo preparada para leer ese libro que le había dejado Max. Y también vemos que en la novena parte vemos el accidente. Pues en el accidente ocurrió que Hans iba en un camión con sus demás amigos. Ahí conoció a otro chico que tenía 24 años y que él era un jugador de cartas. Bueno, en fin, no sabía jugar las cartas. Y pues vemos que en ese accidente el chico le dijo que se pasara a otro asiento que había atrás, porque él quería irse en el asiento, de y vemos que el camión tuvo un accidente y que por desgracia el chico falleció y los demás sobrevivieron y que no tuvieron en sí ayuda en el instante. Y también vemos que después de eso a Hans Uberman lo devuelven a sus casas. Le dicen que puede regresar a su casa, a Mauchin. Y en la 10ª parte, y también en esa parte vemos que Hans Uberman le manda una carta a Liesel donde le dice que él va a regresar. Liesel muy feliz se lo cuenta a sus vecinos y Rudy está como un poco enfadado porque él dice, ¿por qué él y no mi padre? Entonces él dice que agarra una caja de herramientas y que quiere asesinar, pero que al final no lo hace porque no tiene el valor. Y en la 10ª parte pues también vemos que los papás de Liesel y Rudy mueren, pues ya que se quedaron dormidos y las sirenas no lograron sonar a tiempo para esconderse y ellos estaban profundamente dormidos y cayeron las bombas, y porque Liesel estaba en el sótano, pues ella sobrevivió a ese ataque, pero los demás no pudieron sobrevivir. Y también vemos el llanto que ella tuvo y también vemos donde Max llega junto con los judíos y vemos que en sí Liesel lo busca y lo encuentra,
pero pues ella es echada de eso por los mismos judíos porque la ven y le dicen quítate de aquí, salte de aquí y la avientan al otro lado. Y al final pues vemos que Max logró sobrevivir y luego busca a Liesel. La verdad esta historia me ha dejado muy conmovida, pues es una historia demasiado triste, demasiado sentimental, porque en mí yo no quería que muriera Rudy, pero no pudo sobrevivir al ataque. Y ha sido una experiencia muy hermosa haber leído este hermoso libro, y lo cual me llena de mucha confusión, y muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jennifer Ordóñez. Bueno, para mí La ladrona de libros es una novela que aparte de ser literaria tiene un sentido histórico-cultural porque la historia está ambientada en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y pues Alemania estaba siendo gobernada por los nazis. Aparte de eso tiene un sentido simbólico para el lector porque sus personajes simbolizan humildad, esperanza, equidad. Vemos que Hans es un hombre que refleja la bondad y la ternura y no solo con Liesel. Aparte la lealtad y la amabilidad que tiene esta familia cuando un judío necesita de su ayuda, Rosa nos presenta la autoridad y Rudy el valor de la amistad. Es por ello que es una novela muy significativa por presentar todos estos valores. También se nos muestra el racismo que había en esa época en Alemania. Detestaban a los judíos y a la persona que los ayudara pues no le iría nada bien. Sin dejar de lado que también es una novela trágica. Todo aquel a que Liesel amaba moría. El coraje y la esperanza que esta niña tiene ante todas las circunstancias y situaciones que se le presentan, empezando desde la desaparición de su padre, luego la muerte de su hermano, su madre la da en adopción y no vuelve a saber nada de ella. A pesar de eso, ella se adapta a su nueva vida y a su nueva familia y logra crear un vínculo muy lindo y pues Liesel es feliz. Y como ella va madurando a través de la lectura y roba libros para aprender más a cada día, en medio del caos pues ella se refugia en la lectura. Entonces para mí esta novela literaria La ladrona de libros también es histórica, trágica y simbólica. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jennifer Chávez y en mi opinión personal este libro a mí me ha gustado mucho desde el inicio hasta ahora el final. Me ha encantado mucho. Me he adentrado mucho en este libro, me ha gustado los personajes, la forma en que el personaje de Liesel va mejorando, va madurando, ella va creciendo. Y a pesar de todo lo que ha pasado, ella ha seguido en pie, ella ha continuado con su vida. Y aún así, a pesar de que sigue pasando por malos momentos, ella se mantiene en pie, ella lucha a pesar de todo. Vemos en toda la historia todas las cosas trágicas que ella pasó, desde la pérdida de su hermano y su madre, hasta la muerte de sus otros padres, porque vemos al final como Hans, Rosa, Rudy y todos sus seres queridos mueren a causa de los bombardeos, y cómo ella logra salvarse. Pero en medio de esos bombardeos, ella pierde un libro que Ilsa, la esposa del alcalde, le regala, que es en blanco, ella lo está escribiendo, el cual ella nombra La ladrona de libros. Vemos cómo la muerte lo recoge y ella lo guarda. Pudimos ver cómo Liesel se quedó sin nadie nuevamente. Vemos también que la policía se hace cargo de ella, pero luego de eso la esposa del alcalde vuelve a intervenir y ella se la lleva a vivir con ella. También vimos ya al final, la muerte nos narra de que Liesel pudo ser feliz, tuvo hijos, se casó, tuvo nietos y también cómo se volvió a encontrar con Max 2 veces. 6 meses después de haberse ido de la casa, se encontró con él en una procesión de los judíos y cómo ella pues recibió sus latigazos por haber sido valiente y hablar con él. Y también luego vemos que después de la Segunda Guerra Mundial ellos dos pueden encontrarse de nuevo. No se sabe qué más pasó con Max, pero al menos vimos que la ladrona de libros pudo ser feliz y que la muerte le devolvió su libro a cambio de su alma. Este libro ha sido muy bonito, creo que yo lo volvería a leer, me encanta demasiado y
ha sido muy maravilloso. He seguido todos los sentimientos de Liesel desde el inicio. He sentido sus tristezas, sus alegrías y sus enojos. Y me encanta demasiado. Espero que a todos los demás les haya gustado también. En lo personal me fascina y, como les digo, lo volvería a leer. Licenciada y compañeros, mi nombre es Emily Padilla y hoy hablaremos sobre la obra literaria, sobre qué nos dejó la obra literaria. La obra literaria dio una enseñanza bastante personal y laboral. A mí me enseñó que no hay que quedarnos con los miedos y hay que luchar. A veces vemos que al paso que vemos leyendo la obra literaria, vemos que a Hans se le cerraban mucho las puertas sobre el que él pintaba. Vemos que él no se rindió y vemos que en estos capítulos la vida le sonrió, como decimos normalmente. La vida le empezó a dar frutos y vemos que todo el desempeño que él hizo, hay partes que sufrió y el cual aprendimos mucho. La obra literaria me enseñó mucho, en lo personal, sobre Hans. Me enseñó algo, que la amistad, a veces hay que empezar a cultivar amistades y a guardarlas en nuestro corazón y recordarlas. Es un momento, un hermoso detalle. Y algo que nos enseñó Liesel es que debemos fomentar más la lectura. Vemos que ella tenía inquietud de aprender a leer y que hacía todo lo imposible. Se equivocó, pidió disculpas, se reconoció, se equivocó tantas veces que lo intentó de nuevo y intentarlo tantas veces. Y vemos que la obra literaria terminó en un momento bueno. Y vemos que al paso que la fuimos leyendo, vemos que fuimos aprendiendo mucho de ella, sobre la escritura, sé cómo hablar, había palabras que no entendíamos, había muchas cosas que aprendimos a paso de que fuimos leyendo. Y algo que la obra literaria nos invita es a aprender a leer, a fomentar más la lectura en nuestra vida laboral y personal, y también a nosotros que estamos estudiando, a ser mejores estudiantes, a fomentar nosotros más nuestra lectura, a aprender a leer. Y es lo que nos enseñaba, que a veces tenemos que intentarlo hasta lograrlo, y hay cosas que tienen que esperar. Es algo que, un pequeño resumen que a mí que la obra literaria me enseñó, y algo que aprendí, que algo que decía mi abuelo y mi papá, que a veces cada libro deja una enseñanza y la debemos guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Carla Salazar y en esta ocasión haré un breve análisis sobre las últimas partes de La ladrona de libros. Es una excelente obra literaria que nos habla acerca de muchos valores de la familia, la amistad, la tolerancia, además de demostrar un alto índice de fraternidad en momentos difíciles. Es una narración en donde cada uno de los personajes nos deja un mensaje diferente. Podemos comenzar con el de Max, la perseverancia, la lucha constante que él vivía, la paciencia, porque estar encerrado en un sótano o estar como una rata escondida, sabiendo que si tú sales te van a asesinar o puede pasarte peor. Entonces nos deja un gran mensaje sobre la paciencia. Liesel, sobre la madurez, nos habla sobre el poder de las palabras y cómo éstas pueden llegar a salvarnos de situaciones difíciles. Si recordamos, nos dice que todos y cada uno de los personajes estaban durmiendo cuando cayeron sobre ellos bombas, ¿verdad? Entonces Liesel estaba escribiendo en una libreta que le regaló Ilsa, la esposa del alcalde, y como esto la salvó. Me imagino lo trágico que fue para ella
ver a todas sus familias, amigos y vecinos muertos. Ella no podía creerlo, que un sótano que no tenía ni las suficientes medidas la salvaron. Y por supuesto, los lazos de amistad que se crearon son mucho más fuertes que los lazos de sangre. Al ver al final que Max se reunió con Liesel por segunda ocasión y ver cómo ayudar a los demás nos puede traer grandes satisfacciones, pero asimismo grandes consecuencias, como lo que le pasó a los padres de Liesel. A pesar de ser unos buenos samaritanos, tuvieron que decidir que Max se fuera de la casa porque podrían traerle consecuencias y a él lo podían atrapar y castigarlos. Y el castigo llegó, él lo aceptaron en las fuerzas nazis, y lo cual nos narra que ocurrieron varios sucesos. En uno de ellos, que estaba peleando con un compañero el asiento, y gracias a que él se abstuvo a responder y a pelear con dicho compañero, él sobrevivió de un accidente. Lamentablemente el compañero falleció y él se sentía culpable porque era el asiento que él se le había asignado, ¿verdad? Pero es interesante ver y conocer cada uno de los personajes, ver qué mensaje nos quieren transmitir. La ladrona de libros me encantó realmente, la volvería a leer. Y pues nada más que agradecida con cada uno de ustedes por seguir esta etapa más de la clase de español, agradeciendo a la licenciada por escoger esta obra en especial. Gracias.